Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra plataforma de YouTube. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias por entrar a este mensaje que entiendo va a ser de bendición a tu vida, así como lo es a la nuestra. Desde la familia del Ministerio Impacto Cristiano de la Iglesia Evangélica Congregacional, te abrazamos muy fuerte donde sea que nos estés viendo, así sea desde otra provincia, desde otro país, desde aquí, desde Aristóbulo del Valle de Misiones. Te abrazamos bien fuerte. Y si este mensaje de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas con tus amigos. Hay un refrán que ustedes me corregirán si no lo han usado en algún momento, pero creo que en algún momento lo hemos usado. Y es el siguiente. Pueblo chico, infierno grande. ¿Quién ha escuchado ese refrán? ¿Cuántos, además de mi persona, lo hemos utilizado? Principalmente los que vivimos en comunidades, en ciudades pequeñas. Pueblo chico, infierno grande. Ahora, ¿qué significa este refrán? Significa que como el pueblo es chico y todos nos conocemos, cualquier chisme, cualquier suceso, cualquier cosa que pasa, se esparce de una manera tan rápida que en cuestión de minutos, así sea por WhatsApp, así sea porque charló con la vecina, porque voy al negocio y me contaron, ya en pocas horas la persona que vive en el otro barrio ya se enteró de algo que quizás hice yo o de algo que pasó. Por ejemplo, suena la sirena de los bomberos y como el pueblo es chico, todo el pueblo lo escucha, ¿no? ¿Qué habrá pasado? En las ciudades grandes se escuchan todo el tiempo sirenas, ambulancias, pero acá cuando escuchamos que pasa rápido una ambulancia para la zona de la ruta 7 o la ruta 14, ¿qué pasó? ¿Quién se accidentó? Y ya empezamos a investigar y vieron que están esas personas que son más detectives que los propios detectives. La policía queda un poroto al lado de algunos que en cuestión de segundos ya tienen toda la data. Sí, vos sabés que fue fulano de tal. No, aparentemente por lo que dicen, se atravesó un yaguareté en la ruta 7 y le esquivó y empezó a volcar y ya sacamos todas las conclusiones y bueno, están esas personas. ¿Cuántos conocen esas personas que tienen la información oficial antes de que salga en la radio, en los medios de comunicación? Gente increíble, tiene una capacidad para enterarse de todo, ¿no? Después uno se da cuenta si fue cierto o no, porque a veces como el teléfono de compuesto empieza siendo un accidente y termina siendo, no sé, bajaron ovnis y se distrajo y vino y se fue y cualquier cosa que nada tiene que ver. Eso pasa mucho en los pueblos chicos, ¿no? En donde en las comunidades chicas algo pequeño se termina siendo algo gigante. Un suceso pequeño se hace gigante. Pero yo quiero hablar un poquito sobre un suceso que pasó también en un pueblo muy pequeño, que se convirtió quizás en un infierno grande, o más bien, más que infierno, se convirtió en un suceso grande, ¿sí? Y tiene que ver con un pueblo llamado Belén. Y para que sepamos más o menos cuántos habitantes tenía Belén, Belén tenía entre 300 y 1000 habitantes. Muy chiquito, así que imagínense, si en Aristóbulo del Valle, ¿cuántos habitantes somos acá? 40 más o menos, ¿no? 40.000 más o menos, sumando Salto Encantado, supongo. Antes, después, bueno. En fin, somos una comunidad relativamente grande. Al lado de Belén, que tenía entre 300 y 1000 habitantes. Era un lugar chico. Ese territorio estaba siendo dominado, obviamente, por los romanos bajo el gobierno de Herodes el Grande. Era el gobernador en ese tiempo, era la máxima autoridad en ese tiempo, Herodes el Grande. Y algo que entiendo con esta historia que vamos a empezar a leer, más que nada ingresando o entrando en este tiempo de Navidad, ¿sí? Vamos a estar haciendo un poco de referencia a todo lo que se está viniendo en estos próximos días. Hay que entender que lo insignificante en un lugar pequeño puede ser significante y relevante. Algo que en una ciudad grande es insignificante, en una ciudad como la nuestra, en un pueblo más chico incluso como Belén, algo insignificante se vuelve significante. Y vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a ir salteando algunos versículos, en donde vamos a estar viendo un suceso que fue histórico para el planeta Tierra, ¿sí?
Obviamente sabrán que estamos hablando de Jesús, de su nacimiento. Pero quiero hablar sobre un suceso puntual que pasó en ese tiempo. Lo voy a estar leyendo en la versión NTV, en una traducción viviente un poquito más actual. Y vamos a ir saltando varios versículos, ¿sí? Dice en el versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios, o como en otras versiones los reyes magos, de países del oriente, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Los reyes magos obviamente no eran judíos, eran gentiles, era gente que no creía en Dios, y ellos se encargaban de ver cosas a través de las estrellas, ¿sí? Así que lo interesante de todo esto es que Dios llamó a gente que ni siquiera era seguidora de Él a este suceso. Ellos de pronto vieron que en este análisis que ellos hacían de las estrellas y este estudio y las interpretaciones que sacaban de las estrellas, vieron que apareció una que nunca había aparecido antes, y ellos entendieron de que esto hacía referencia a esto que habían escuchado en algún momento, el famoso rey de los judíos. Entonces dice que fueron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Imagínense que vienen personas que tienen la capacidad de adivinación, o quién sabe qué era lo que ellos manejaban en ese entonces, desde su análisis de las estrellas, pero se los veían como sabios. Entonces, si estos reyes magos sabios venían hablando de que había nacido un rey de los judíos, obviamente todo el mundo se empezó a perturbar. ¿Por qué? Expliquemos un poco el contexto. Los judíos estaban esperando a su rey, pero como yo dije en el mensaje anterior, ellos esperaban a un rey que iba a ser un libertador político, que iba a venir tipo como un general principal con un ejército e iba a derribar a los romanos, a todos los que estén oprimiendo al pueblo. Entonces ese era el rey que ellos estaban esperando, lejos de imaginarse que quien iba a liberarlos iba a ser Jesús y sus características, ¿no? Entonces, al conocer todo esto, el rey Herodes se perturbó y dijo: no puede ser esto, no puede ser posible. ¿Y por qué Herodes se preocupó tanto porque venía el rey de los judíos? Por lo siguiente: porque Herodes era hijo de un señor llamado Antípater, un muchacho, un señor que fue declarado rey de los judíos por los romanos, ¿sí? En el año 40 a.C. Y Herodes, su hijo, asumió ese puesto años después. Entonces Herodes se consideraba rey de los judíos. Y saber que venía otro en lugar de él, a él lo sacó bastante de su contexto. Eso para entender un poco qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿sí? Porque es que Herodes se preocupó tanto, porque Herodes podría decir: bueno, ¿y qué me importa si yo soy acá el que manda todo? Pero sabía que había algo más fuerte ahí que venía. En el versículo 4 dice: mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque ellos habían interpretado las escrituras donde proféticamente se decía esto. Entonces ahí se empieza a desarrollar toda una historia que yo no quiero entrar en detalles, en donde Herodes le dice a los reyes magos, le dice: muchachos, vayan y busquen a ese rey de los judíos porque lo quiero conocer y quiero honrarlo junto con ustedes. Obviamente esa no era su intención era matarlo. Pero le tendió una especie de trampa, a lo cual los reyes magos no eran ningún caído del catre, pudieron interpretar bien las intenciones, y lo que fueron es rendirle tributo a Jesús. Lo encontraron a este rey de los judíos, a este niño, le entregaron incienso, mirra y todo lo que ellos le llevaron como ofrenda, se fueron. Pasa toda una historia ahí. Versículo 13 dice lo siguiente: después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. El padrastro de Jesús sería. Le dijo: levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel. Quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces
En esa noche José salió para Egipto con el niño y con María su madre, y se quedaron allí hasta la muerte de Herodes. Se quedaron varios años hasta que Herodes murió. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, lo engañaron porque no le dijeron nada, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Herodes, en esta bronca que le agarró por saber que se venía alguien que iba a ocupar su lugar y aún iba a ser más alto que él, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Imagínense la conmoción que habrá sido en una comunidad de 300 a 1000 personas, que de pronto aparezcan los soldados, entren a tu casa y si ven que el niñito era menor de 2 años, te lo arrebaten de tus brazos y lo lleven a matar. Herodes quería hacer un exterminio de todo niño que podría llegar a tener las características de este rey de los judíos. Herodes quería eliminar desde su raíz, desde sus comienzos, quería eliminar a quién iba a ser Jesús, el Salvador. Y esto a mí me impactaba mucho porque yo quiero que entremos en ese contexto. ¿Cómo reaccionarían ustedes como padres si en este momento aquí en Aristóbulo del Valle de pronto vienen militares buscando a un niñito que en teoría en un futuro va a ser alguien que va a marcar un antes y un después, y empiezan a entrar a las casas sin pedir permiso y a arrebatar los niños y matarlos? Habrá sido un pueblo chico con un infierno grande, y no por el chisme, sino por una situación difícil. A tal punto que el ángel le dijo a José, le dijo: huyan de Belén, váyanse a otro lugar, salgan de este pueblo que es de ustedes, salgan de aquí porque el niño corre peligro. Ahora, yo quiero compartir 4 puntos importantes, porque dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Vamos a hacer un paralelismo de esta historia, este suceso que pasó con Jesús y nuestras vidas. Punto número uno. Los grandes sucesos empiezan en lugares pequeños y con personas insignificantes. ¿Escuchaste bien? Los grandes sucesos empiezan en lugares pequeños y con personas insignificantes. Por eso quiero decirte lo siguiente: tus comienzos no son una limitante para Dios. Si has nacido en un contexto difícil, en una familia difícil, si tu infancia ha sido difícil, si tu contexto laboral es difícil, eso no es una limitante para que Dios pueda hacer algo. El peso de los propósitos de Dios y planes son mucho más grandes que tus comienzos. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús nació en condiciones poco favorables. ¿Dónde nació Jesús? ¿En qué lugar nació Jesús? En un pesebre, en un establo. ¿Y qué hay en un establo? Animales. ¿Hay olor a qué? A caca, animales. O sea, no hay olor a otra cosa. Es así, es una realidad. ¿O cuántos fueron a un establo donde hay chanchos y había olor a frutos del bosque de Gley? No. Lejos de que en un establo haya un aroma agradable. Y los que trabajan con animales saben mejor que yo esto. Esto yo lo digo por suposición y porque fui algunas veces a algunos chiqueros o algunos establos o lugares donde hay animales. Entonces, las condiciones donde nació Jesús fueron poco favorables. ¿Quién diría que un niño que nació en un establo, en un lugar así, podría llegar a ser alguien? ¿Quién lo diría, no? Nació en un contexto que no lo favorecía, bajo una persecución que buscaban eliminarlo. Buscaban matarlo a Jesús. Aún así fue el Salvador. Por eso quiero decirte lo siguiente, y esto es para tu vida, y guárdatelo bien fuerte en tu corazón, de que no importa de dónde saliste, no importa si te está costando arrancar, si te cuesta empezar, si te está costando salir de donde estás, no importa si vos ves tu alrededor y decís, mi comienzo es insignificante, donde yo estoy es insignificante, no tengo las capacidades, no puedo, no lo voy a lograr. Si Jesús, aún en la condición que nació, fue el Salvador del mundo, vos en los planes de Dios puedes llegar a lograr cosas muy grandes.
Por eso quiero decirte esto y guárdatelo en tu corazón, que tus comienzos no son una limitante para Dios. Nada de estas cosas pueden limitarlo a Dios para que Él te utilice como una herramienta, para que Él pueda cumplir sus propósitos y planes en tu vida. Punto número 2. El enemigo no va a descansar hasta matar lo que Dios depositó en vos. No va a descansar. Créeme cuando te digo que si hay en algo que está empeñado Satanás en destruir tu vida, porque está viendo lo que Él puso en vos. Satanás sabe que todo lo que nace en el corazón de Dios, puesto en la vida de alguien, es para un único propósito: aplastarle la cabeza a Satanás. El enemigo sabe muy bien que lo que Dios ha ideado y planificado para tu vida es para un único objetivo: para que Dios se glorifique. Y si Dios se glorifica, Satanás, ¿dónde queda? Abajo. Es por eso que Él va a buscar todas las maneras. Va a buscar de arrancar y destruir lo que Dios puso en vos. Por eso debemos ser conscientes que hay personas que van a querer destruir lo que Dios puso en tu vida. Lo van a hacer con comentarios, lo van a hacer con acciones, lo van a hacer con una cantidad de cosas. Hay personas que, usadas por Satanás y usadas por el enemigo, van a buscar destruir lo que Dios quiere hacer con vos. El sistema en el que estamos en este mundo está buscando constantemente boicotear, destruir, bajarte, callarte. Las circunstancias que estás viviendo, las circunstancias que viviste en tu pasado o aún en tu presente, las pérdidas, el dolor, la crisis, la angustia, van a querer callar y matar lo que Dios ha diseñado para tu vida. ¿Saben por qué digo esto? Lógicamente por lo que vimos en la historia. Jesús es el Hijo de Dios y aún así buscaron matarlo. Buscaron abortar la salvación universal. Buscaron destruir, boicotear los planes de Dios. Por eso, si Jesús la pasó mal desde un principio, de incluso de cuando era chiquitito, ¿qué te hace pensar que nosotros no la vamos a pasar mal en algunas oportunidades? ¿Qué te hace pensar que el enemigo no va a buscar meter la cola en los planes de Dios con tu vida? ¿Qué te hace pensar que el enemigo no va a querer meter palos en la rueda para que los planes de Dios se concreten en tu vida? Por eso quiero decirte que tenés que ser consciente que el enemigo no va a descansar hasta matar lo que Dios puso en vos. Pero en respuesta a esto, punto número 3, Dios va a darte las estrategias para dar a luz sus sueños y planes en tu vida. Dice en 2 de Corintios 10:13, si no me equivoco, primero 2 de Corintios 10:13, que las tentaciones que afrontamos nosotros son de género humano, es decir, todas las personas las viven. No sos la única persona atravesando la crisis que estás atravesando. Y probablemente, no sabes, pero quizás aquí en este lugar hayan personas que vivieron o están viviendo lo mismo que viviste o estás viviendo vos en este momento. Lo que vivimos, todos lo vivimos. Pero continúa este versículo diciendo lo siguiente: que Dios es fiel y justo y no va a permitir que la tentación o el problema sea mayor de lo que podamos soportar. Y en conjunto con eso nos va a dar la salida. Entonces cuando vos decís, Señor, ya no puedo, yo no puedo, es una excusa, porque Dios no va a permitir que sus hijos enfrenten algo que no pueden soportar. Y en conjunto con la circunstancia difícil, Dios te va a dar la salida para que puedas resistir. Por eso es que si vemos en esta historia, en este suceso, cuando José se entera de esta circunstancia de que lo iban a matar a su hijastro, lo iban a matar a Jesús, automáticamente recibe órdenes de un ángel donde le dijo, ¿sabes qué, José? Huí. Le dio herramientas, le dio estrategias para que el plan de Dios se lleve adelante. Pero yo quiero decirte esto: el conocer las estrategias de Dios con tu vida solamente va a depender de una cosa. Va a depender de que vos pases tiempo con Dios. En la medida que vos pases tiempo con Dios, vas a poder reconocer la voz de Él y vas a saber lo que Él quiere hacer con vos. Él va a revelarte las estrategias. Por eso es importante que si en este tiempo estás necesitando saber qué hacer, tiempo con Dios.
porque solamente en intimidad Dios va a revelarte cuáles van a ser las estrategias y planes con tu vida. Punto número 4 y el último. Vas a tener que renunciar a mucho para ver mucho más. ¿Escuchaste? Vas a tener que renunciar a mucho para ver mucho más. Y quiero ser claro con esto, porque esto no es para cristianos flojos, para cristianos emocionales, para cristianos que establecen su vida espiritual en cuanto a las circunstancias. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos lo arrebatan quienes son valientes, quienes están dispuestos a dar un paso al frente y marcar algo diferente. Por eso es que si vos querés ver algo más en tu vida, si vos querés ver que Dios lleva adelante los planes y propósitos con tu vida, vas a tener que renunciar a mucho, porque renunciando a mucho vas a ver mucho más. Dependerá de nosotros salir de nuestra comodidad, salir de lo que nos gusta hacer, salir de nuestro ego, salir de lo que yo quiero hacer, de mi egocentrismo, salir de ahí para ver cosas más grandes. Y presta atención con esto. Dependerá de nosotros ser o cómodos, frustrados, o comprometidos y entregados en victoria. Los cómodos no ven victoria. No hay persona cómoda que vea victoria en lo espiritual. Y la pastora que compartía el mensaje esta semana con las mujeres fue bien clara y bien precisa con esto. No hay vagas, no hay vagos. Las personas cómodas nunca van a poder ver algo más. Y los cómodos, ¿saben qué? Pasan su vida de frustración. Porque dicen, ¿por qué los otros viven eso y yo no? ¿Por qué las otras personas experimentan eso en Dios y yo no? ¿Por qué Dios utiliza a fulana o fulano de tal y a mí no? Quizás, tal vez, porque estoy llevando una vida de comodidad, en donde no estoy dispuesto a levantarme a la madrugada a orar, no estoy dispuesto a ayunar, no estoy dispuesto a venir con los hermanos a clamar, a buscar, a adorar. No estoy dispuesto a romper mis estructuras. No, yo estoy cómodo acá, la verdad que estoy bien, pero no veo nada más. ¿Cuántos cristianos viven su vida de esta manera? Por eso, si vos querés empezar a ver algo diferente en tu vida, es necesario que salgas de tu zona de confort, salgas de tu comodidad para ver algo más. María y José se vieron obligados a renunciar a su reputación en primer lugar, a su reputación. Imagínense, para María, siendo una adolescente, estaba por concebir un bebé, ¿sí? Se quedó embarazada. ¿Cuántas personas le iban a creer a María que fue el Espíritu Santo? Si María le preguntaban, che, ¿qué pasó ahí? No, el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo cómo se llama? ¿José? Ellos se vieron obligados y se vieron enfrentados a renunciar a su reputación social, a renunciar a su pueblo, porque tuvieron que huir de Belén. Se vieron obligados a renunciar a sus familias. Pero ¿qué vieron a cambio de eso? Vieron el suceso más importante en la historia de la humanidad, y fue el nacimiento de Jesús. Por eso quiero decirte lo siguiente, y quiero dejarte bien en claro en esto, de que vas a empezar a ver cosas grandes en tu vida en la medida que entiendas que los grandes sucesos empiezan en lugares pequeños y con personas insignificantes. ¿Te crees insignificante? Dios te va a usar a vos, porque lo vil y lo menospreciado utiliza a Dios para avergonzar a quienes se creen fuertes. Entender que el enemigo no va a descansar hasta destruir lo que Dios ha puesto en vos, pero Dios te va a dar las estrategias del cielo para que puedas llevar adelante esos sueños de Dios con tu vida. Y por último, entender que tenemos que renunciar a mucho, pero en la medida que renunciemos a mucho, vamos a ver muchísimo más. La pregunta para vos y para mí en esta noche es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a arrancar un año 2021 de una manera diferente? Haciendo una inspección de lo que hemos vivido hasta ahora, revisar lo que hicimos mal y empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Y a toda la gente que nos está acompañando a través de las redes sociales, animarlos a esto. No importa el contexto en el que saliste,
en el contexto en el que te encontrás ahora. Dios quiere hacer cosas grandes con vos. Lo hizo con Jesús, que trajo salvación a todo el mundo. Lo hizo con una cantidad de personas más en la Biblia. Lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con vos. En la medida que tomes decisiones en este tiempo. Que no te dejes amedrentar por las circunstancias que estás viviendo. Que no te dejes amedrentar por lo que estás sufriendo en este tiempo o atravesando en este tiempo. Porque con Dios la tempestad no dura para siempre. Con Dios los inviernos no son eternos. Siempre hay una primavera. Tené paciencia. Seguí buscando a Dios, que Dios va a darte las estrategias. Es por eso que es mi deseo que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en tu vida paz.